Voy a tratarle un tema que ya lo había conversado en otra ocasión, pero voy a reiterar porque es importante hacerlo. La fauna que tenemos en el chamizal, pero me voy a enfocar a las aves. Estoy consiguiendo otros estudios de mamíferos, de anfibios y de otras especies, ¿verdad? Pero hoy voy a enfocarlo a las aves para que usted se dé cuenta qué importante es un parque en una ciudad, un parque urbano, ya no digamos un parque o un jardín botánico, no. Un parque como usted lo conoce, al que usted ha visitado con frecuencia o que está descuidado, pero bueno, es un parque que tenemos en Juárez y hay que tomar en cuenta la utilidad de ese pulmón, vamos a llamarle así, algunos no están de acuerdo, ¿verdad? Pero vamos a llamarle pulmón de la ciudad, y tenemos varios pulmones aquí en Juárez, ¿verdad? No solamente es uno o dos, tenemos más, y por ende, pues la fauna, sobre todo las aves, pues los usan o utilizan para refugio, ¿verdad? Lo utilizan para sus crías, para consumo de algunos frutos, porque hay árboles frutales también, y para guarecerse de las altas o bajas temperaturas, ¿verdad? La sombra de los árboles cuando es calor, y cuando es época de frío, bueno, ellos ahí construyen sus nidos y las crías están ahí a través de las camadas, pues están en refugio, ¿verdad? Ahí les da el alimento, en fin. Y este estudio que le voy a comentar a usted, fíjese bien, hubo un congreso, se denominó 11º Congreso y 17º Simposio Nacionales de Ornitología. La ornitología es la disciplina que se dedica al estudio de las aves, de todo tipo de aves, desde pájaros, águilas, zopilotes, etc. Este evento se realizó en la Ciudad de México. La sede fue un colegio de ciencias y humanidades, haga de cuenta como un local de la preparatoria o de bachilleres aquí en Juárez, ¿sí? Este se llevó a cabo en el mes de mayo y encontré un estudio muy interesante sobre las aves del chamizal, porque bueno, ahorita usted sabe que hay un proyecto que, por cierto, yo no lo conozco, y no es porque no lo hayan dado a conocer, no me ha llegado a mí la información, la he buscado, no dudo que exista ese proyecto, pero ha sido criticado porque, según observaciones de un gran amigo que tengo, que es Daniel Delgadillo, no está el proyecto con áreas verdes, pero con énfasis en las áreas verdes. Oiga, pues si es un parque, ¿verdad? El mayor espacio debe ser área verde, no pavimento, no banquetas, no edificios, no canchas, etcétera. No quiero decir que no deban existir estas áreas, claro que sí. ¿Por dónde vamos a caminar? ¿Por dónde va a circular un automóvil? Pero si el proyecto de un parque no tiene el énfasis de las áreas verdes, hágame favor, no es correcto. Y esto no es necesario que usted sea un arquitecto paisajista ni un profesional. Por sentido común, si yo voy a un parque, pues lo que quiero es el área verde. Y si no se encuentra por alguna situación, ¿verdad? Pues con todo respeto, ¿verdad? Es una crítica constructiva. No es un parque, entonces denle nombre de otra institución, ¿verdad? Pero si sabemos que este es el parque grande de Juárez, ¿verdad? Oiga, nos regresaron 333 hectáreas, lo que es el chamizal. Suponga usted que 170 están dedicadas a lo que es el parque. Pues ese parque debe tener mucho más énfasis en áreas verdes, créamelo, pastos, árboles, arbustos, hierbas, etcétera, ¿verdad? Y claro, las otras áreas o espacios pues deben estar presentes, pero en menor superficie, vamos, ¿verdad? En fin, usted será el mejor crítico en ese sentido. Entonces le voy a proporcionar lo que se hizo en este estudio por personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿verdad? Una de las maestras que hizo este trabajo le dio clase a mi hijo, que es licenciado en biología, y él está trabajando en reproducción asistida en la Ciudad de México, y tuvo el honor
de que la maestra, que le voy a mencionar aquí más adelante, le haya dado clase, le haya dado cátedra, diría yo, porque se ve que es una persona muy preparada. Y el título de este trabajo es Aves del Parque Chamizal, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Intervino Israel Moreno Contreras, Ana Berta Gatica Colima, ella es la maestra que le menciono, y otro profesional, Alejandro Botello Camacho. Entre ellos tres hicieron este excelente trabajo ubicado o dedicado a las aves del chamizal. No crea que hay muchos estudios. Podrá haber información, de acuerdo, ¿verdad? Pero científicos, pues yo creo que hay pocos, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Por eso se lo voy digamos, a repetir a usted, para que vean lo que tenemos en Juárez respecto a este espacio del chamizal. Bueno, aquí al principio, como introducción, pues dice, el norte del estado de Chihuahua es localizado el chamizal. El objetivo de este trabajo dedicado a este parque es identificar la avifauna presente en el parque urbano. El chamizal en Ciudad Juárez, Chihuahua, está ubicado al norte de la ciudad y tiene un espacio de área verde interesante, alrededor de 170 hectáreas de las 333 que es lo que conforma pues ese territorio que nos regresaron de Estados Unidos. Aquí viene la ubicación del parque en cuanto al norte, sur, grados, etcétera. No le voy a mencionar eso. Y este estudio pues se hizo con ese objetivo, ver qué avifauna, dice aquí, es la que se le localizó durante el tiempo del trabajo, porque fue una investigación de algún tiempo. ¿Y qué encontraron estos investigadores? Escuche usted. Registraron 36 especies de aves, ¿sí?, pertenecientes a 10 órdenes y 19 familias. Claro que si usted me pregunta, ¿en otros parques de Juárez habrá las mismas especies? Es muy seguro que sí, ¿verdad? Es muy seguro porque, bueno, pues el hábitat es ideal en este pequeño territorio para todas las especies que están mencionando aquí, ¿verdad? Sin duda alguna. Incluso me voy más allá, en el Valle de Juárez debe haber aves que se hicieron, cuyo estudio está aquí, ¿verdad? También en el área de Samalayuca, en fin, en toda esta zona es muy probable que las aves que se estudiaron en el chamizal también estén presentes en estos espacios, ¿verdad? Ahora dice aquí, la mayoría de ellas eran paseriformes, se refiere a los patos, a los gansos, y otras columbiformes, que son las palomas, ¿verdad? A este orden, porque son órdenes, imagínense 10 órdenes, pero la mayoría de las especies pertenecían a estos dos, al orden paseriformes y a las columbiformes, que son las palomas, ¿verdad? De hecho, la palabra columba significa paloma, entonces ahí se ubican. Y las otras 8 órdenes, bueno, eran desde chanates, águilas, en fin, otro tipo de especies, ¿verdad? Y dice aquí, las aves con estatus migratorio de residente, según la clasificación, fueron las que tuvieron el mayor registro. El 57.14% eran aves con estatus migratorio, aves que vienen por un tiempo. ¿Se da cuenta usted? No permanecen aquí siempre. Dice, las especies visitantes de invierno, o sea, estas aves están solamente en esta época que estamos ahorita pasando. Después se van a otras partes, ¿verdad? Son aves de invierno, también son pasajeras. Era el 40%, fíjese, según este estudio. Y las de menor porcentaje fueron las visitantes de verano. Perdón, 5.72%. ¿Sí? Entonces, por eso siempre estamos viendo aves en el transcurso del año. Pero
no siempre vemos u observamos las mismas aves. Esto es muy importante para que usted no se desanime si en un momento dado no ve al pájaro carpintero, no ve al gorrión, ¿verdad? Porque ellas están de acuerdo vamos a llamarle, a la temperatura, ¿verdad? O de acuerdo a las estaciones del año. Y siempre verá usted digamos, ese intercambio, ¿sí? Y dice aquí, se encontró una subespecie amenazada. Cuando usted escuche esta categoría, pues es una ave que sin duda alguna, si se extingue, va a ser con mayor rapidez, porque ya tiene alguna amenaza, quizás sea un depredador, quizás sea la caza inmoderada de alguien, ¿verdad? Que lo hace por deporte, hágame favor. O simplemente los árboles en donde esta especie acostumbraba a visitar ya no están en la zona, fíjese. Este problema lo recibió el pájaro carpintero imperial en el estado de Chihuahua. El árbol que él acostumbraba a visitar no está, y por ende pues se cataloga ya como una especie extinta, fíjese. Entonces, cuando una ave no encuentra su árbol, vamos a decirlo de esa manera, pues se ahuyenta, se va a otras regiones, y quizás si tampoco lo encuentra, pues tiende prácticamente a desaparecer, ¿verdad? Fíjese qué importante es siempre que tenga sus árboles, ¿verdad? Sus plantas a través de las cuales se alimenta, o sea, su refugio, ¿verdad? Entonces, aquí ellos encontraron en este estudio una especie de ave amenazada. Aquí viene el nombre científico. El género se llama Anas, ¿sí? Y encontraron dice aquí que probablemente una especie ya está extinta en el medio silvestre. Aquí viene el nombre científico de esta ave, es Sita, con S. Y pues detectaron esta problemática. Habría que hacer quizá más estudios, saber cuáles otras especies están amenazadas, de las que ellos mencionan, que son 36, o cuáles otras, aunque no están en el estudio, ellos consideran que se han extinguido de aquí de la región, fíjese. Entre ellos es muy seguro que la paloma migratoria no la van a encontrar, porque esa definitivamente se extinguió de esta región, ¿verdad? Y se extinguió hace muchos años, no crea que es muy reciente, porque pues los parques, el arbolado de Juárez ha tenido modificaciones, desafortunadamente han talado, ¿verdad? O han entresacado árboles, por alguna razón, ¿verdad? Que yo a veces, o en gran medida, lo considero injusto, porque pues hay que respetar el árbol, hay que darle la vuelta. No me dejará mentir si usted conoce la Ciudad de México, hay árboles que están en avenidas, en medio, y tienen cercado, y obligan al conductor a dirigirse hacia la izquierda o hacia la derecha del carril. Y a mí se me hace magnífico eso, ¿verdad? Porque el árbol no debe verse como un estorbo, ¿sí? Al contrario, ¿verdad? Es una planta que nos está dando oxígeno, refugio para las aves, es rompevientos, disminuidora de ruidos, en fin, esto se lo he platicado en otros programas. Y ya, bueno, si el árbol muere por circunstancias normales, naturales, vamos a llamarle así, bueno, pues habrá que considerar también que la leña es un insumo, ¿verdad? Que mucha gente aún utiliza, o para construcción, o para elaboración de manualidades. ¿Cuántos nuestros maestros de primaria nos decían, vaya por una cepa, ¿sí? O un trozo de raíz de un árbol, que esté seco, nos decía el maestro de la primaria, que esté seco de preferencia, no vayan a cortar un árbol verde, y ahí vamos. Y extraíamos una cepa, ¿verdad? ¿Y sabe para qué? Para hacer lámparas. Yo tuve el honor, el gusto de darle o regalarle a mi madre lámparas el 10 de mayo. Perdón, que los maestros nos decían cómo tallarlas, cómo perforarlas para el tubo del cable, y luego ya le adornábamos, y tengo dos en la mente que nunca se me olvidan, y eran obsequios para nuestra madre.
Ahí usted verá cómo le obtiene un uso a una planta ya seca, ¿verdad? Ya muerta, ¿verdad? Entonces, pues hay que ser muy cautos. Yo le estoy mencionando esto del chamizal, porque se puede encontrar un desequilibrio cuando se arma un proyecto sin tomar en cuenta que por ser parque debe contener más áreas verdes. Es una lógica común, ¿verdad? ¿Qué quiero decirle? A buscar el equilibrio, ¿verdad? Entonces es ilógico. En una ocasión yo fui a un café y no le miento. No le voy a dar el nombre porque usted habrá acudido también. Y llegando, lo primero que hice fue pedir un café. Y me dice la señorita, muy amable por cierto: oiga, ¿por qué está pidiendo café? Aquí no vendemos café. Oiga, pues ahí hay un anuncio que dice cafetería. Ah, no, dice, pero ese anuncio ya es muy antiguo. Aquí no vendemos café. Ah, pues muchas gracias. Haga de cuenta, este es el chamizal, sí. Después de un tiempo se hizo un proyecto, etcétera. Oiga, ¿y las áreas verdes dónde están? Ah, no, esas están ahí en la entrada, son 5 árboles. Oiga, no, yo vengo a visitar a un parque, a un jardín. Y por ende debe haber un arbolado, debe haber una infinidad de plantas del semidesierto que tenemos. Yo le puedo hacer aquí una lista, más adelante voy a hablarle de algunas de ellas que se recomiendan. Pero esta lista está corta para las plantas que podemos tener aquí en Juárez, en todos los parques de la ciudad. Y el primer punto, o uno de los puntos importantes, no sería el único, pues esas plantas deben tener o contener un uso consultivo adecuado a la región respecto al agua, ¿verdad? Donde usted no tenga que estar regando con frecuencia aquella planta o aquel arbusto, porque estamos en una zona semidesértica y esas plantas ya están habituadas, si el término cabe aquí, o aclimatadas a la región, y por ende ahorra usted grandes cantidades de agua, que es lo que se necesita en estas zonas. Entonces, tenemos mucha vegetación y hay estudios muy interesantes de la universidad. Es más, a nivel de preparatoria hay estudios que se han hecho muy sencillos, pero de una relevancia sobre la flora de la región. Bueno, ¿por qué no aprovechar esos trabajos? Son investigaciones. Les digo a mis alumnos, ustedes hacen o escriben trabajos y son oro molido. Desafortunadamente se quedan ahí en el olvido. Se logra una calificación, ya no se le da, digamos, la difusión pues necesaria a aquel trabajo, a aquella investigación. Y se va quedando. Y le aseguro a usted, ¿verdad? Si le interesa la temática, se va a sorprender. Hay estudios muy interesantes respecto a la flora de Juárez. Solo falta escudriñar un poco y se va a dar cuenta usted, yo no sabía que este árbol puede tenerlo enfrente de mi hogar, ¿verdad? Tenemos una llamada, vamos a tomarla con mucho gusto. Sí, a sus órdenes. Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, maestra, ¿cómo está? Muy bien, pues con un poco de frío, ¿cómo la ves? Está fresco, maestra, hay que cuidarse un poco. Bastante la temperatura. Así es. Sí, bueno, pero pues es invierno, ¿verdad? Pues sí, estamos todavía. Tenemos que adaptar el organismo. Claro. Pues qué interesante todo esto en relación a lo del Parque del Chamizal. ¿Y las aves, maestra, tan interesante sí, este la estudio? avifauna del Chamizal. Sí. Fíjate que hace tiempo a mí me tocó ver varios casos de carpintero allá en el Chamizal. Sí, maestra. Había bastantes, había varios ejemplares allí mismo. Y pues sí vemos que desafortunadamente la cantidad de aves es cada día menor a nivel frontera, a nivel toda la ciudad. Y hay algo que te quería comentar, mira, en la avenida del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, al parecer hubo grupos ambientalistas, también de agrónomos, fueron grupos de agrónomos también,
bien, hablar con él sobre la cuestión del establecimiento de la mina a cielo abierto aquí en Samalayuca. Y al parecer les indicó que no se va a permitir que se abra la mina por la cuestión de la contaminación a los mantos freáticos de agua, porque pues lo que es la forma de vida, el modus vivendi de la mayor parte de los que viven allí mismo en Samalayuca es ¿cómo se puede decir? El sembradío de hortalizas. Sí, horticultura. Sí, la horticultura, que lo principal y ya de reconocimiento a nivel mundial por su calidad, la calabacita de Samalayuca, que tiene pues una calidad suprema. Sí, sí. Y pues ojalá y realmente ya se quite esa espada de Damocles sobre el cuello de Ciudad Juárez y el Valle, porque imagínate nada más lo que significaba la mina a cielo abierto, pues era una cosa tremenda. Ahora lo que hay que estar muy pendientes es que en ese proyecto del Chamizal, pues como tú lo dices, se contemple primero, claro, prioritariamente en la cuestión de la parte verde, claro, de los árboles, las plantas de ornato, todo lo que significa pues un parque, maestra, indica precisamente una zona arbolada, una zona verde, un pulmón. Pero si van a convertirlo en una zona donde pues se dé prioridad a las áreas para caminar, como son banquetas y calles y tal vez establecimientos comerciales, se desvirtúa totalmente el uso de esa zona que fue regresada a México, con el objetivo de que precisamente fuera una zona verde. Así es. De beneficio para ambas ciudades. Pues ojalá y todo esto se tome muy en cuenta, Marcos. Por lo pronto, yo estoy muy contenta, muy complacida con que esos grupos ambientalistas y grupos de agrónomos y de universitarios hayan podido entablar una comunicación directa con el primer mandatario. Correcto, y se haya concientizado sobre la cuestión del peligro inminente del establecimiento de esa mina y se haya echado abajo. Ojalá y así sea, porque de otra manera, Marcos, pues habrá que tomar acciones más enérgicas. Y ahora estamos a la expectativa de qué pasa con el Chamizal. Así es, sí, por eso yo estoy aquí mencionando este estudio muy interesante de la universidad sobre la avifauna, porque no crea que hay muchos estudios, sí hay información, maestra, pero muy escueta, pero este es científico, ¿no? Dije, pues, se lo voy a comentar al público, ya lo había hecho en otra ocasión, pero ahorita lo estoy reiterando, porque sé que parte de ese grupo que fue a visitar al presidente están pro Chamizal, para que no se vaya pues a dejar de ser lo que es, ¿no? Un parque. Que no vayan a desvirtuar el uso, ¿verdad? Y que no vayan a perjudicar, pues, fíjate, es el único pulmón que hay, realmente viéndola bien y despacio. Es muy grande, maestra. Es el único pulmón que tiene Juárez. Sí, sí, sí. Área arbolada, área verde. Claro. Que, pues, fíjate la cantidad de oxígeno que nos proporciona. Sí, sí. Y el hábitat para especies así migratorias también. Así es, maestra. Ojalá y sí esos grupos tengan la fuerza suficiente para que ese proyecto pues no se lleve efecto en la forma en que parece ser que quieren hacerlo, porque pues sería acabar con el único pulmón que tiene Juárez. Claro. Te agradezco mucho, Marcos, maestra, y aquí gracias. como siempre en sintonía contigo. Muy que amable. tengas muy bonito día. Gracias, maestra. Pues ahí tiene usted una opinión reforzando un poco, ¿verdad?, lo que su servidor considera importante. Espero coincidir también con su idea, ¿verdad?, de cuidar ese parque. Y yo me atrevo a ir más allá. ¿Por qué no reconsiderar los otros parques que hay en Ciudad Juárez para mejorarlos, para ahora más vegetación, más áreas verdes y otras áreas sea de Ciudad Juárez, del Valle de Juárez, o bien otras áreas de Samalayuca incluso, ¿verdad?
y me atrevo a decir que hasta Villahumada, ¿verdad? Entonces, por eso estos estudios son muy interesantes, porque aunque ellos enfocaron el trabajo en un lugar, no dude usted de que en otras partes también se presenten las aves que están aquí.